Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenida Ágata Ruiz de la Prada. Voy a ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo y hay tanto que hablar con esta señora que daría para 2 libros. Ágata acaba de escribir, acaba de publicar, bueno, recién publicado. Bueno, no acabo, llevo en noviembre del año pasado. Pues desde noviembre del año pasado, pero lo vamos a presentar aquí hoy, un libro que se llama Mi Historia. Y Ágata es que tiene una historia súper completa porque ha vivido una infancia, yo creo que privilegiada, en un entorno intelectual, aristócrata, en fin, se ha relacionado con toda la gente importante que se podía relacionar de todos los ámbitos, del ámbito artístico, cultural, intelectual, gente del IBEX 35, pero yo creo que lo más importante de su trayectoria es que ha conseguido crear una marca con una identidad clarísima, con una identidad muy coherente, que cuando tú repasas su trayectoria es Ágata con sus vestidos de ensaimada, de corazones, el color. Y mi pregunta es, ¿por qué una mujer que es joven, que todavía tiene más de media trayectoria por delante, se detiene a escribir sus memorias o la trayectoria de su vida? ¿Por qué? Bueno, la verdad que me da mucha vergüenza que estemos casi en noviembre, haya pasado casi un año y he tardado casi un año en venir a Valencia. Y bueno, me gusta mucho estar en el CLEC, pero me doy cuenta que no es la circunstancia ideal para publicar un libro. Porque yo desde el principio quería venir a Valencia a presentarlo, porque Valencia ha sido muy, muy importante en mi vida. Por ejemplo, mi abuela era de Valencia, la madre de mi padre, que era, como digo yo siempre en las conferencias, más rica que el padre de mi padre, y por eso mandaba más. Yo cuento, una de las cosas que cuento en mi biografía es que yo siempre he estado con lo de las mujeres porque en mi familia, casualmente, las mujeres han sido más ricas que los hombres. Como eran más ricas, pues mandaban más. Entonces yo nunca he visto mujeres sometidas a un hombre, jamás en mi familia. Y bueno, una de ellas, una de estas ricas, era de Valencia. Y luego yo aquí hice mi primera retrospectiva, que la hice en la Sala Parpalló, que se llama La Beneficencia, a la vez que con una instalación en el IBAM. Y yo al IBAM, ¿cuántas veces habré? Y luego hice otra exposición en el IBAM de niños, que es la única que he hecho de niños en mi vida. Y entonces, no sé, que yo haya ido al IBAM 200 veces, o sea, yo era venir para mí, durante toda mi vida, Valencia ha sido un foco al que he venido y venido y venido, y hacía muchísimo que no venía. He venido a ferias, a ferias, al Cebisama venía todos los años, venía a la feria del juguete, la feria del mueble, la del niño, la feria de la ropa, o sea, de la ropa de casa, la feria de los cuadernos. He venido a todas las ferias que había aquí, que era brutal. La gente se iba a dormir cruzaba 3 provincias para encontrar un hotel en esa época. Y la verdad que Valencia ha tenido una importancia increíble. Luego, yo he sido, como sabéis, muy amiga de Eduardo Zaplana, que fue el que hizo esto. Estoy muy contenta que esté aquí Consuelo, que tanto me ha ayudado. Y bueno, también Eduardo hizo el AVE. ¿Y por qué has escrito este libro? Háblanos ¿Y por qué del he escrito el libro? Yo no lo he escrito, o sea, el libro me ha dado muchísimo trabajo, pero lo ha escrito un periodista de moda que se llama Pedro Narváez. Y entonces el libro me lo pidió una editora, que para mí es la editora mejor de España, que es Imelda Navajo. Ella estaba en Planeta, era la jefa de Planeta, y decidió hacer su propia editorial, que es La Esfera de los Libros, con El Mundo, y hace muchísimos años que la conozco, y la encuentro tan buena, que pensé, estoy protegida por ella. Ella ha pasado mucho más miedo que yo, que he pasado mucho miedo, porque yo cuando iba a salir el libro pasé los 2 peores meses de mi vida, de mal humor. Bueno, os adelanto para que no hayáis leído el libro, que en el libro se deja muy pocas cosas, creo, ¿eh? Cuento cosas muy bestias en el libro, cada 10 o 12 páginas hay una barbaridad. Y entonces tenía mucho miedo. Fíjate que José Manuel, que no para de hablar por teléfono, pero es abogado, digamos que es mi novio,
Anda, ponte de pie para que te vean lo guapo que eres. Ponte un minuto de pie. Venga. Y entonces no le enseñé el libro, porque no le enseñé el libro a nadie. Porque si yo le hubiera enseñado el libro, en vez de tener 300 y pico páginas, tendría 30 o 20. Porque el libro, la verdad, que era para no enseñárselo a nadie. Cuando salió, pues ya se me olvidó al poco tiempo. Hice una prepublicación en el Hola. Luego me fui a Sálvame, porque pensé que Sálvame iba a ser muy importante para vender libros, pero vendí, la verdad, más libros en El Hormiguero. El Día del Hormiguero fui durante unos días número 1 de ventas en Amazon, que es una salvajada. O sea, eso es brutal, ¿no? Y bueno, hemos tenido 4 ediciones y la verdad que... Porque, perdona que te corte, ¿por qué te has desnudado tanto? Quiero decir, ¿por qué ha sido algo catárquico en el sentido de decir... voy a contarlo y me desprendo un poco de este pasado? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una de las personas de España, los que me conocéis, más verdadera. Entonces yo no miento, y tantas horas con fíjate que no era ni amigo mío, el Pedro Narváez, pero tantas horas hablando y hablando, pues yo pensaba que no le podían contar mentiras, y le contaba la verdad, y la verdad era así pues cuentas la verdad, y entonces y también para que la gente entienda cómo eres. Y yo creo que ahí hay una cosa que es muy importante, que yo hablo de cómo ha habido 2 cosas fundamentales en mi vida. Una es el tema de la cultura. La cultura me ha venido a mí por parte de mi padre, por todas partes me ha venido la cultura. Y la cultura me ha ayudado a mí muchísimo. Pongo un ejemplo pequeñito del tema de la cultura, que es el día que pasó lo del divorcio, para que os hagáis una idea, yo me quedé muy sorprendida, tan sorprendida, después de 30 años, que adelgacé 10 kilos en una semana. Y lo primero que pensé, y os va a parecer una cosa snob, pero os lo juro que fue lo primero que pensé, es: me voy al Museo del Prado. O sea, yo me di cuenta en ese momento es que la cultura sana, la cultura te ayuda, la cultura te puedes acoger a ella, porque es una cosa que siempre va a estar ahí y que te da cuenta. También un refugio, ¿no? Y tú te das cuenta que ante la historia del arte tu problema es muy pequeño. Y que el arte pues es como cuando se muere. Me acuerdo cuando se murió mi madre y estaban tocando un violinista, y es que la música, es que esa música te cura. Y bueno, total, que eso es muy importante, el tema de la cultura. Yo cuento un poco cómo llego al acceso a la cultura y cómo eso ha sido tan importante en mi vida. Otra cosa de mi familia es que mi padre era de Madrid y mi madre de Barcelona. Y mi abuela de Valencia, o sea, que Madrid y Barcelona era como el perro y el gato, no tanto como ahora, que es el perro furioso contra el gato tal, pero eso pues era muy contradictorio. Luego, yo vivía en Madrid, en la casa más bonita de Madrid, la más moderna, porque mi padre fue la primera persona que compró un tapies en España. Y, por otra parte, la casa de mis abuelos era como Downton Abbey, ¿no? Llegabas ahí... Y yo la que más quería de casa de mis abuelos era la cocinera, Anita, la cocinera, que Anita me ayudó mogollón. Una vez que necesité dinero para una cosa que cuento ahí en el libro, me lo dejó Anita. Y no me dio tiempo a devolvérselo porque se murió, pobrecilla. Y luego una cosa muy importante ha sido el trabajo. El trabajo para mí es fundamental. O sea, el trabajo es lo que me ha dado... Yo estos 3 días he hecho una cosa de loco. O sea, el miércoles me fui a París. Volví de París el jueves. Volví de París en avión y me cogí un tren a Badajoz, que son como 7 horas de tren, una cosa espantosa con un tren. Ayer di una conferencia en Badajoz, me cogí 2 trenes que tardaron, yo creo que en los años 40 íbamos andando, o sea, parecía que no había ni bar ni nada en el tren, y luego me llegué a Atocha, me tuve que coger un tren a Chamartín. Y luego ya llegué al AVE y dije, joe, viva Eduardo Zaplana y tal, porque qué maravilla, qué gozada llegar a un sitio así. Es que sois unos privilegiados, ¿no? No os dais cuenta, pero lo sois. Entonces yo cuento que cualquier persona en su sano juicio y sin mucha necesidad no hace eso, porque eso es una paliza que no es para una persona de mi edad. Pero a mí el trabajo me ha ayudado y me ha ayudado y me ha ayudado, y ahora estoy muy contenta y muy emocionada de ver amigos míos aquí
de hace muchísimos años. Por ejemplo, aquí tengo uno de mis ex, que yo siempre digo mis ex, pero es un ex fabricante, es un ex fabricante. ¿Tú sabes lo difícil que es cuando has tenido un fabricante que hemos vendido barbaridades? ¿Cuánto podíamos vender? Yo hice aquí una vez una convención en la Comunidad Valenciana y tenía 35 fabricantes de la Comunidad Valenciana, los más importantes. Y cuando acabas con un fabricante, pues mucha gente no se vuelve a hablar, quedan resquicios económicos o quedan resquicios de lo que sea. Y aquí lo que ha quedado es una amistad bestial con él, con su mujer, que es extraordinaria, es una tía simpaticísima que le apoya muchísimo y bueno, total, que te vas haciendo historias. Ha venido a verme una señora que se murió su marido en el COVID, que era el número 2 de Pamesa, vamos, el que llevaba Pamesa. Yo he estado con Pamesa 34 años trabajando. Entonces, bueno, son todos recuerdos y cosas importantes que yo he hecho aquí, pues eso, desde mi primera retrospectiva, que luego ha ido por todo el mundo. A ver, el libro se lee de un plumazo, porque además está lleno de anécdotas, de vivencias, de gente interesantísima que has conocido. A mí me sorprende, fíjate, la libertad que se respiraba en años pasados. Quiero decir, cuando hablas de la época tan creativa, que a mí me parece divertidísima, de los 80, en la que trabajabas también un montón, ¿no? ¿Tú crees que ha habido una evolución, una involución desde el punto de vista? Bueno, yo, por ejemplo, cuando era pequeña, pues mis padres en esa época, éramos 5 hermanos, y ahí, bueno, pues había otra mentalidad en España, ¿no? Mi madre, que era la niña más como pija la niña más pija de Barcelona, hija de, bueno, para que te hagas una idea, el rey iba a vivir el rey Don Juan, o sea, que no fue Don Juan, que mis abuelos le llamaban el rey, pues iba a vivir a casa de mis abuelos, y el rey Juan Carlos vivió 6 meses en casa de mis abuelos. Y entonces, pero mi madre no había ido ni al colegio. Entonces, ahí nadie yo estaba en la cocina, llegábamos, íbamos a la cocina, y nadie nos pedía ni que hiciéramos los deberes ni nada. Mi madre, que iba a pedir los deberes, si le daba igual, totalmente igual. Y nunca me preguntó que trabajara, ni cuánto gano, ni cuánto has ganado, ni cuánto te han pagado. Nunca, es que le parecía todo tan sorprendente y eso a mí me daba muchísima libertad. Y en cambio yo creo que con mis hijos me he pasado mucho porque he sido demasiado, les he llevado a clases de ballet, de alemán, de italiano, de francés, al colegio tal. Les he llevado a montaran a caballo, a que esquiaran, a que hicieran vela, a que hicieran taekwondo, a que hicieran tal. Les he llevado a todos, ¿sabes? A que tocaran el violín, que tú no sabes para eso. Me tuve hasta que comprar yo un violín. Vestía a 500 niños que tocaban el violín. Les he llevado a todo. Y mi hija lo único que me venía y me decía: mamá, ¿me desapuntas, por favor, de...? Entonces, yo creo que he hecho una cosa que decía Cosima, se llama overparenting, que es demasiado tal. Entonces, les hemos exigido tanto, teníamos un proyecto tan impresionante que los niños se han rebelado y no quieren pegar ni chapa, ¿no? Entonces, en cambio, pues yo, como no me exigían nada, nadie me hacía ni caso, pues yo yo he trabajado porque me ha dado la gana, porque me ha gustado y porque he encontrado que el trabajo es lo que te da la libertad de ganar dinero, de hacer lo que quieras, de estar tal. Que tiene ratitos pesados, como ese ratito de ayer del tren. Bueno, pero también aprendí tanto ayer yo sobre la situación de Renfe, que es que soy capaz de dar una conferencia sobre la Renfe, de verdad. Y entonces, bueno, pues la gozada es haber tenido un trabajo que me haya entusiasmado. Y luego, pues experiencias, por ejemplo, no os he contado lo que fui a París, pero yo fui a París a una cena que era la cena más pija que he ido en toda mi vida. O sea, una cena increíble, increíble, era totalmente prustiana. Yo pensaba, Dios mío, qué oportunidad estar aquí, ¿no? Era una cosa súper cerrada, con todas las pijas de estas a nivel mundial, la nuera de Carolina de Mónaco, los Turnan Taxis. Lo que te preguntaba al principio, a ti te proponen escribir el libro, pero ¿por qué aceptas? Esta es mi tercera biografía, hay unas cuantas más en camino por ahí, pero esta es mi tercera biografía, pero es la que ha tenido más éxito. ¿Por qué? Porque está bien hecha por Imelda.
Y yo creo, primero, yo tengo una memoria horrible, o sea, que he pensado, mira, o lo escribo ya o se me va a olvidar todo, se me olvida todo. ¿Cómo me voy a acordar de lo de ayer dentro de 6 meses? Mañana se me ha olvidado, gracias a Dios. Hoy no aún, pero entonces me convenía mucho escribirlo antes de que se me olvidara. Y hay otro apunte que me parece también interesante para los aficionados a la moda, y es la falta de atención que tú te quejas, y yo creo que es así, de las cabeceras de moda españolas por la moda española. Es decir, cómo quedaban un poco las periodistas obnubiladas por irse a desfiles de Dior o de Saint Laurent, mientras que lo de aquí pues no se valoraba, ¿no? Bueno, es que en mi generación han pasado cosas muy interesantes, ya las digo muy deprisa. Primero, en mi generación ha habido una cosa. Yo cuando empecé, el mundo de la cultura no estaba con el de la moda. La moda era solo para modistas y costureras, primera cosa. Segundo, la moda cada día ha sido más cómoda. La moda se ha convertido en una cosa cómoda. Casi toda la gente que está aquí, fashion tal, llevan zapatillas de deporte. O sea que la mujer más rica del mundo, la mujer de Bill Gates, va solo con zapatillas de deporte. O sea que la moda ha pasado a ser cómoda, de ser incómoda, ha pasado a ser democrática. Y ahora estamos en un momento interesantísimo en el que la moda está queriendo ser sostenible. Bueno, tú siempre has sido por libre, ¿eh? Pero eran otras épocas, entonces la mezcla de todas esas cosas juntas hace que yo sea como soy.